La gente se preocupa por la democracia, por tener el derecho a elegir a sus gobernantes, pertenecer a algo importante y profesar una ideología imponiéndola como la única verdad sobre el prójimo. Uno llega al poder y deshace lo que el otro ha hecho. Después la gente se pregunta por qué su vida no cambia. Los muros fuertes están hechos de ladrillos sólidos. Cada uno sostiene al otro. Señoras y señores, cuando vine por primera vez a la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2019, sé que muchos no conocían El Salvador o ni siquiera habían oído hablar de El Salvador. Y si lo conocían, solo tenían malas referencias, o el país más violento del mundo o el país de las maras. Otros no sabían de dónde quedaba en el mapa. Pero gracias a Dios, eso ha cambiado significativamente y en muy poco tiempo. 5 años después de aquel primer discurso, vengo acá como presidente de un país que ahora tiene voz en el mundo. En mis discursos anteriores ante esta Asamblea General, les hablé sobre la búsqueda de nuestra verdadera independencia. Por décadas estuvimos encadenados por las consecuencias de una guerra civil importada y luego por una falsa paz que dejó más muertos que la propia guerra. También les hablé de la importancia de recordar que la primera responsabilidad de un gobierno es con su propio pueblo, así como la trascendencia de tomar nuestro propio destino en nuestras propias manos. Fuimos ingenuos en pensar que otros países nos salvarían o que otras naciones nos regalarían nuestra libertad por simple bondad. Tuvimos que entenderlo para luego tener la valentía de romper nuestras cadenas nosotros mismos y reclamar nuestro derecho legítimo a ser libres. En los últimos 5 años, El Salvador renació. Devolvimos las calles de nuestro país a nuestra gente y establecimos una floreciente industria turística, siendo sede de eventos internacionales, de surf, de deportes, de entretenimiento. Le dimos a miles de salvadoreños que huyeron de las guerras y de la pobreza un país al cual regresar. Hicimos de nuestra nación, que fue una vez la capital mundial de los homicidios, el país más seguro de todo el hemisferio occidental. Fue el desafío más grande que nuestra nación ha superado. Y aunque todavía nos queda un largo camino por recorrer y muchas cosas por lograr, estamos al alcance de la verdadera independencia y en el camino a la libertad plena. Los salvadoreños, independientemente de por quienes hayan votado, el pueblo o la ciudad donde hayan nacido, de lo poco o mucho que hayan tenido, de si están dentro o fuera de nuestras fronteras, se han unido para trabajar y apoyar cada una de nuestras decisiones. El mundo mira el ejemplo de El Salvador y se pregunta, ¿cómo puede una nación levantarse en tan poco tiempo? Pero tal vez esa no sea la pregunta que deberían hacerse. Tal vez deberían estarse haciendo otra pregunta. ¿Cómo es que el mundo está cayendo tan rápido? Dicen que El Salvador nada contra la corriente, porque mientras El Salvador se volvió más seguro, el mundo se volvió más inseguro. Mientras el pueblo salvadoreño se volvió más optimista, la mayoría de la gente en el mundo moderno se vuelve cada vez más pesimista. Y sí, tienen razón.
El mundo se ha vuelto dividido, deprimido, preocupado, hostil y sin esperanza. Y lo ha hecho a una velocidad sin precedentes. Hoy el mundo libre ya no es libre. Esto no es una exageración. Trágicamente vemos pruebas innegables de esta decadencia todos los días. Las nuevas amenazas de guerras continúan. Cuando el mundo libre se volvió libre, fue gracias a sus principios de libertad de expresión, igualdad ante la ley, unidad y respeto por la propiedad privada. Pero una vez una nación abandona sus principios que la hacen libre, es solo cuestión de tiempo para que pierda su libertad por completo. Las consecuencias se están desarrollando ante nuestros propios ojos. Las podemos ver. En algunas ciudades del llamado primer mundo, las tiendas necesitan asegurar sus productos detrás de puertas de vidrio con llave para evitar robos. Y no hablo ni siquiera de productos caros, sino de cosas sencillas como una barra de chocolate o una rasuradora. En otras ciudades, las calles ya no pertenecen a la gente, sino que han caído en manos de la indigencia, de las pandillas, del crimen organizado y de las drogas. No puedes reclamar el título de mundo libre si ni siquiera tu gente es libre para caminar por las calles sin temor a ser acosada, robada o asesinada. También estamos siendo testigos en tiempo real de la erosión de la libertad de expresión. Hace apenas una década, Occidente era el bastión de la libertad de expresión y ahora es sermoneado por quienes solían denunciar. Las plataformas más grandes de redes sociales en el mundo fueron obligadas a censurar a sus usuarios a petición de sus gobiernos. Ciudadanos de países occidentales han sido arrestados por compartir publicaciones en redes sociales. Los partidos gobernantes han intentado prohibir a su oposición política. Estas no son acusaciones ni teorías de conspiración, son hechos comprobables y ampliamente documentados. No se puede ganar el respeto del pueblo sin respetar al pueblo. Esto ni siquiera comenzó hace poco, pero lo notamos más porque en los últimos años se ha acelerado. Y esta aceleración significa que estamos acercándonos a un tenebroso punto de inflexión. Estamos ante una nueva era oscura de la humanidad. No podemos cambiar el curso del mundo. El Salvador es un país demasiado pequeño. Somos de hecho el país más pequeño de todo el continente americano. Esto es mucho más grande que nosotros y de hecho es más grande que cualquier nación. No podemos prevenir los tiempos oscuros que se avecinan, pero lo que sí podemos hacer es convertirnos en un pequeño refugio ante la tormenta que se aproxima y mantener la esperanza. En El Salvador no encarcelamos a nuestra oposición, no censuramos opiniones, no confiscamos bienes de quienes piensan diferente. No arrestamos a las personas por expresar sus ideas. En El Salvador tu libertad de expresión, así como tu propiedad privada, siempre estarán protegidas. En El Salvador priorizamos la seguridad de nuestros ciudadanos honestos sobre la comodidad de los criminales. Algunos dicen de que hemos encarcelado miles, pero la realidad es que hemos liberado a millones. Ahora son los buenos los que viven libres, sin miedo, con sus libertades y derechos humanos totalmente respetados. Queremos que nuestra gente prospere, por eso fomentamos la innovación y alentamos las nuevas ideas. Entendemos que se necesita un espacio seguro y libre para que los conceptos florezcan. Las visiones deben investigarse, probarse y experimentarse. No deben ser sofocadas por regulaciones anticuadas o por el miedo al cambio. Recordamos a nosotros mismos que la libertad se toma, no se da ni se regala. Hemos liberado nuestro país, pero debemos mantener esa libertad y debemos hacerlo en un mundo que cada vez es menos libre. El Salvador ha dejado atrás su pasado, al que juramos nunca más volver. Tal vez sea demasiado tarde para evitar los tiempos oscuros que enfrenta nuestro mundo hoy, pero no es demasiado tarde para construir una arca y capear la tormenta. Que Dios bendiga a la humanidad. Muchas gracias. Hola, soy Juan Golcher, desde Hanoi, Vietnam. El día de hoy vamos a platicar sobre dos discursos que yo considero muy relevantes
para los latinoamericanos, en especial nosotros los salvadoreños. Estoy hablando de los discursos que los presidentes Nayib Bukele y Javier Milei dieron ante la Asamblea General de las Naciones Unidas número 79. Empecemos con el presidente Nayib Bukele de El Salvador. El presidente Bukele hace una clara referencia a que antes de que él llegara por primera vez a la Asamblea General de las Naciones Unidas, hace 5 años, El Salvador era muy poco conocido en el concierto de la comunidad internacional. Y aquellos que lo conocían se recordaban de un El Salvador que era el país más peligroso del mundo. Y todas las malas memorias del conflicto armado que tuvimos durante la época de los 80. Estoy hablando de la era de la Guerra Fría. Ahora también aquellas malas memorias anteriores de algunos gobiernos presididos por militares que utilizaron ciertas políticas públicas o ciertas estrategias militares para reprimir a las oposiciones, lo cual sabemos que es un hecho y no estoy criticando que sea malo ni estoy criticando que sea bueno, sino que fueron acciones que se llevaron a cabo dentro del contexto de la Guerra Fría. Ahora también probablemente muchos se recordaban de un El Salvador donde casi nadie quería vivir, donde los únicos que querían vivir eran las personas que de una u otra manera eran privilegiados o semi-privilegiados en el tema de seguridad y que tenían una economía que les lograba dar un estilo de vida decente dentro de El Salvador. Esto quiere decir que la mayoría de la población quería migrar, ya fuese hacia Estados Unidos, Canadá, Australia o países europeos como España, Suecia, Inglaterra o Francia. Aquellos que lograban irse se fueron en su gran mayoría a Estados Unidos. Ahora, cuando el presidente Bukele habla de que El Salvador tuvo una guerra importada, él se refiere a que El Salvador fue escenario o teatro de guerra del choque de los dos bloques de la época de la Guerra Fría. Estamos hablando del bloque occidental presidido por Estados Unidos y acompañado por Inglaterra y países de lo que hoy conoceríamos como la Unión Europea y otros países de la anglósfera, así como también países del este de Europa presididos por Rusia, algunos países latinoamericanos como Cuba, Nicaragua, que se volvieron parte de la esfera del bloque soviético. En El Salvador fue un polo de enfrentamiento de las dos ideologías y que, como nosotros sabemos, culminó en la firma de los acuerdos de paz en Chapultepec, México, el 16 de enero de 1992. Eso constituyó la firma de los acuerdos de paz, que fue liderada por ambos bandos. Estamos hablando del gobierno del presidente Alfredo Félix Cristiani Arena y por los dirigentes más importantes o emblemáticos, los líderes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, en donde se acordó la disolución de los cuerpos de seguridad militar y donde se acordó que el FMLN iba a deponer las armas y se iba a insertar a la vida política. Cuando él dice claramente que hubo una falsa paz que dejó más víctimas que la misma guerra, es una realidad, porque después nosotros entenderíamos como el mal manejo de las políticas públicas de seguridad, tanto de Arena como el FMLN, y las circunstancias de las deportaciones masivas de gente que eran pandilleros o tenían la intención de fomentar la actividad pandilleril en El Salvador. Ellos tomaron el control de los territorios. Ellos lentamente se insertaron a la vida económica a través de las extorsiones e incluso invadieron el aparato estatal hasta llegar a hacer que un gobierno, el gobierno del presidente Mauricio Funes,
los legitimara a través de un proceso de negociaciones con las pandillas, apoyado por organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos y la misma Organización de las Naciones Unidas. O sea que las pandillas adquirieron un poder político y ya tenían control territorial de vastas partes de la población, de vastas partes territoriales de nuestro país. Ahora, cuando dice de que la primera responsabilidad de un gobierno está con su propio pueblo, es que el presidente Bukele acá habla claramente de lo que es el deber ser de un gobierno, el deber ser de un gobernante. Pero nosotros entendemos que no es la realidad que está sucediendo en el resto del mundo. Vemos nosotros países que priorizan, por decirlo así, la política exterior o el bienestar de otras naciones o el bienestar del statu quo, por decirlo así, de su área de influencia, en vez de su propia gente, de sus propios ciudadanos. Como un ejemplo de esto podemos tener claramente a países de la Unión Europea, por no decir la mayoría de la Unión Europea, y a los mismos Estados Unidos. Ahora, cuando habla de que El Salvador fue ingenuo en pensar que otras naciones lo salvarían y le regalarían su libertad, tiene toda la razón. Y aquí quiero hacer una clara referencia a que todas aquellas políticas o programas o proyectos que las Naciones Unidas tenía preparado para los países del tercer mundo, que luego empezaron a emerger, se convirtieron en países emergentes y fueron llamados de una manera más bonita países en vías de desarrollo, tenían que implementar. Estamos hablando de agendas LGBTQI, estamos hablando de agendas de cooperación social, estamos hablando de agendas en su mayoría de los derechos humanos, agendas ecológicas, reformas a los sistemas tributarios, reformas a los sistemas financieros, reformas a los sistemas económicos, reformas sociales. En fin, lo que nosotros veríamos, lo que nosotros pronto veríamos es que se estaban creando agendas que estaban transformando a la sociedad en una sociedad atomizada ya anteriormente por un neoliberalismo aplicado de manera caníbal, por una concentración de riquezas, por baja distribución o una inequidad en la distribución de esas riquezas, por desigualdades sociales, grupúsculos que se creaban y chocaban entre sí, una democracia incipiente, grupos de presión demandando poco a poco lo que el Estado no les podía dar. Por lo tanto, esto era una bomba de tiempo. Eso lo entendemos muy claramente y es algo que el presidente Bukele quiso dar a entender en el discurso, que él ha llegado a revertir ese proceso de deterioro en el cual El Salvador entró después del mismo proceso de deterioro que le había causado el conflicto armado y después del mismo proceso de deterioro social y económico que había causado los gobiernos de mano dura anteriormente. Ahora, cuando el presidente Bukele habla de que El Salvador ha buscado su verdadera independencia, la independencia del Reino de España de 1821 significa muy poco para lo que era la aspiración salvadoreña, y eso lo tenemos muy claro. Por lo tanto, esta fue una situación colectiva que no fue exclusiva de El Salvador, sino que fue una situación colectiva que cambia la dominación del reino español, la dominación por la fuerza, la colonización, lo llamaríamos así, pero posteriormente El Salvador entraría en un proceso de neocolonización. Ahora ya no sería por una España, sino que sería primero por aquellas grandes empresas británicas como las empresas ferrocarrileras y posteriormente sería por el mismo gobierno estadounidense, lo que la izquierda llama el hegemón hemisférico. Ahora, El Salvador, después de su independencia del gobierno de España en 1821,
ha sido sujeto a la influencia de los organismos internacionales y las potencias extranjeras. El Salvador yo creo que es un claro referente mundial de lo que es combatir la injerencia de lo que llamaríamos la nación más poderosa del mundo, de Estados Unidos. Ya todos los salvadoreños sabemos claramente ese proceso de injerencia política, injerencia económica, injerencia social. Incluso yo me atrevería a llamar injerencia a través de los servicios secretos y servicios de espionaje que Estados Unidos, pero en especial el gobierno demócrata de Joe Biden, tuvo en los últimos años. Situación que llevó a El Salvador a oponerse a toda esta injerencia, valga la redundancia, a denunciar a nivel internacional lo que una encargada de negocios como lo fue Jan Mains estaba realizando en El Salvador, actividades ilegítimas y actividades ilegales. Ahora, la influencia y la manipulación de los organismos multilaterales como lo que podríamos llamar el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, algunas agencias de cooperación como USAID, estamos hablando de la cooperación alemana, estamos hablando de la Agencia Internacional de Cooperación Española, etcétera, etcétera, que ellos imponen condiciones de aplicación de agendas globalistas para poder desarrollar proyectos que al final benefician a la gente. Por lo tanto, que le daban al gobierno de El Salvador una voz muy baja si el gobierno quería ser receptor de esta cooperación internacional. Ahora, cuando se refiere a que El Salvador ha renacido en los últimos 5 años, habla muy claramente. A ver, el gobierno de El Salvador se convirtió en el país más seguro del hemisferio occidental. Lo tenemos muy claro. Ahora habla de que El Salvador se volvió la sede de eventos internacionales. Recordémonos del evento internacional de surf, que fue prácticamente lo que le dio vida al proyecto de Surf City. También recordémonos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, cómo la organización del evento fue elogiada a nivel internacional y por los organizadores extranjeros también. Recordémonos de Miss Universo, que nuevamente, a pesar de ser un evento de belleza y es algo más banal y que fue altamente criticado por la oposición, pero puso a El Salvador en foco. Su importancia estriba en eso, en que puso a El Salvador en la mira de la comunidad internacional. Ahora también recordémonos de que la diáspora por mucho tiempo se sintió abandonada. Y era una situación de que todas las personas que hemos vivido en el extranjero sabemos claramente que no teníamos ningún incentivo más que la nostalgia para regresar a nuestro país, o tal vez porque hemos tenido o teníamos o tenemos familiares en el país. Pero no era un motivo de orgullo realmente decir somos salvadoreños en el extranjero. Ahora todo eso ha cambiado muchísimo. Y como lo dice claramente el presidente Bukele, le dimos a todos los salvadoreños que viven en el exterior un país al cual regresar. Hoy existe un orgullo de decir soy salvadoreño porque El Salvador está en la palestra. El Salvador es un referente mundial en el tema de seguridad y eso es el orgullo que yo considero que todos los salvadoreños tenemos. Ahora, esto vendría a lentamente, o sea, paso por paso, poco a poco, crear lo que conocemos ya como la migración inversa. El presidente Bukele hace claramente que el mundo está cayendo rápido. Y es la decadencia de Occidente. Y que mientras el salvadoreño se vuelve más optimista, el resto de ciudadanos de los países desarrollados se vuelve más pesimista. Y esto es una situación real. Y esta es una situación real que él expresa por la pérdida de libertad de expresión, la pérdida de la igualdad ante la ley, la pérdida de la unidad y la falta de respeto a la propiedad privada, los cuales fueron aquellos valores fundamentales que generaron el desarrollo en estas grandes naciones. Es verdaderamente triste el resultado que nosotros vemos por ejemplo, en Estados Unidos. Vemos que hay mucha inseguridad. Y yo creo que todos los salvadoreños que viven en Estados Unidos lo pueden decir. En Estados Unidos la economía se ha deteriorado a grado tal
que ya existen saqueos colectivos en las tiendas. Y a eso hace referencia el presidente Bukele, que hay lugares que tienen que poner todas las cosas en vitrina con llave, porque si no la gente se las roba. Y ahora no estamos hablando de un vandalismo o de solo un saqueo perpetrado por 1, 2, 3 personas. No, son saqueos colectivos, saqueos en masa. Bueno, recientemente creo que el día de ayer o el día de hoy por la mañana, no recuerdo muy bien, yo estuve viendo X, la red social, y vi un saqueo de muchos vagones por más de 100 o 150 personas en Chicago. Ahí lo podemos evidenciar en las redes sociales. Los saqueos a las tiendas de marcas famosas en los malls, en los centros comerciales, saqueos a supermercados, saqueos a tiendas de conveniencia. Entonces eso muestra una decadencia muy clara. Inseguridad, robo, crimen organizado, todas aquellas pandillas que ya están tomando el control del territorio dentro de Estados Unidos, actos terroristas, migración masiva. Esto es un tema bastante crítico, por lo cual se le ha criticado mucho al gobierno de Joe Biden y Kamala Harris y está siendo utilizado como una plataforma de discurso anti-inmigración por el grupo de campaña y por el mismo candidato Donald Trump, ¿verdad? Y es el tema de que existe la apariencia, y verdaderamente yo he analizado y da mucho de qué hablar y da toda la apariencia, más bien dicho, de que el tema de la migración masiva hacia Estados Unidos es un tema de carácter electoral que beneficia al Partido Demócrata, porque ya por lo menos en California, que es donde la mayoría de estas personas terminan, ya es ilegal pedirles documento único de identidad para que ellos puedan ejercer el sufragio electoral, o sea, para que ellos puedan votar. Entonces, poco a poco veríamos que existe un proyecto a larga escala de crear una migración masiva y recibir una migración masiva en Estados Unidos de indocumentados, no solo de Latinoamérica, sino de muchos países, que les está generando inseguridad, que al no poderse adaptar dentro de Estados Unidos atomizan a la sociedad y luego los grupos raciales empiezan a chocar entre sí. Por lo tanto, lo que nosotros vemos es la desconfiguración y deterioro de una sociedad americana que otrora durante los años 50, 60 y 70 significaron el sueño americano para el resto del mundo. Era el ejemplo y era lo que todas las personas querían, ¿verdad? Me explico. Y esto deja ver muy claro que hay una línea a seguir y es la línea globalista de lo que nosotros anteriormente hemos explicado. Es las sociedades abiertas. Y este es un pensamiento que viene muy claro de una línea de la familia Soros, en especial su fundador, George Soros. Ahora vemos una migración masiva en Europa. Y lo que está causando esta migración masiva en Europa es que las personas de culturas muy distintas lo que hacen es que no se adaptan verdaderamente, no logran convivir porque su cultura es distinta, ¿verdad? Su religión es muy distinta, su manera de ver la vida, sus metas, sus niveles de educación, sus niveles de interacción social, sus niveles de convivencia son muy distintos a los estándares que en su principio la Unión Europea tuvo. Por lo tanto, vemos que hay mucho choque racial y lo que a menudo termina en riñas, termina en crimen, incluso puede terminar en actos de terrorismo. Ahora, cuando el presidente Bukele habla de que la gente no es libre de caminar por las calles, el crimen se ha cobrado la vida de muchas personas en Europa. Miren ustedes las redes sociales. Miren lo que le sucede a ancianos, tanto en España como en Italia. Al no dejarse robar sus pertenencias, los ultiman. Miren lo que sucede en Alemania y en Inglaterra con mujeres jóvenes. En fin,
existen unas políticas globalistas que le están haciendo mucho daño al conjunto de la Unión Europea. Situación que, por cierto, no solo el presidente Bukele denuncia, sino que recientemente lo denunció el país que actualmente ostenta la presidencia de la Unión Europea. Estoy hablando de Hungría, con su primer ministro Viktor Orbán. Ahora, cuando habla de que se ha erosionado la libertad de expresión, hace claramente referencia a que, por ejemplo, en algunos países como Inglaterra, por el hecho de que en redes sociales expresa la gente preocupación o abiertamente se opone a la migración masiva de musulmanes, simple y sencillamente, el nuevo gobierno de Starmer los empieza a identificar, llegan a sus casas y o imponen una multa o son capturados y son expuestos ante la justicia acusados de islamofobia, islamófobos. Vemos como en Francia el dueño, CEO de Telegram, fue capturado al arribar porque bajo la sospecha y excusa de que en Telegram no hay censura y de que no quiere cooperar con el gobierno francés y ciertos gobiernos de la Unión Europea en exponer la información vital de sus usuarios. Entonces, lo que estamos viendo es verdaderamente una época oscura, tanto como la dice el presidente Bukele, que se está erosionando la libertad de expresión y en donde los gobiernos globalistas pretenden tener el control del discurso, de la narrativa, de lo que piensa y de las acciones de sus mismos ciudadanos. Y eso es altamente peligroso. Ahora, cuando se habla de prohibir a la oposición política, tenemos los casos muy claros de personas que desean mantenerse en el poder, de que se hacen llamar democráticos, de que han llegado al poder por la vía democrática, pero que hoy, por haber incurrido probablemente en acciones ilegales y de corrupción, no quieren dejar el poder. Tenemos los casos como, por ejemplo, del presidente Zelensky, Volodymyr Zelensky, que ha ilegalizado a toda su oposición en Ucrania, alegando que es un tema de seguridad nacional para evitar la injerencia rusa en la política nacional. Y ahora tenemos el caso de Alemania, en el cual los socialdemócratas y la coalición que dirige Olaf Scholz como canciller, todos voltean los medios de comunicación nacionales a aquellos medios internacionales en los que tienen injerencia y a su vez tratan de minimizar a la oposición del AfD de Alemania, que son los nacionalistas y que ellos han pintado como ultraderecha para generar aquel temor que ha sido heredado de la época del nacionalsocialismo, de los nazis, ¿verdad? De la Alemania nazi, para evitar que ellos lleguen al poder. Y todo por el hecho de que ellos son una agrupación política anti-inmigración y quieren detener aquellas políticas globalistas que han deteriorado mucho a Alemania. Ahora vamos a entender que cuando el presidente Bukele da este discurso y hace una clara referencia a todo el deterioro de Occidente, está hablando muy claro de que esto es la implementación de una agenda globalista, que es la que está haciendo daño. Y segundo, es el tema de que es también una reacción a la implementación de un nuevo orden multipolar comandado por Rusia y China. El gobierno norteamericano desea regresar a la unipolaridad, desea volver a ser la potencia que gobierna el mundo y la que tiene la mayor influencia. Y los países o los líderes globalistas y las élites angloamericanas y de estas naciones globalistas también desean ser parte de un mundo unipolar porque es al cual pueden controlar. Porque en el mundo unipolar
se creó un sistema democrático el cual ellos pudieron penetrar y ellos se volvieron los que dominaban la vida democrática de los países, financiando a un partido político, financiando a otro partido político. Y de esta manera ellos corrompían a los políticos y obtenían los favores de ellos, haciéndole creer a sus poblaciones que vivían en democracia por el hecho de que votaban y porque tenían o tienen sistemas judiciales robustos que daban la impresión o dan la impresión de que todos son iguales ante la ley. Y porque tenían o tienen organizaciones o instituciones protectoras de los derechos humanos que les apoyan. La verdad de las cosas es que les molesta el hecho de que sean los políticos los que tengan el control y no las élites. En el sistema unipolar, los políticos se vuelven operarios políticos al servicio de las élites. Pero en la construcción del nuevo orden multipolar, lo que vemos es países emergentes y con gobiernos donde son los políticos los que gobiernan y no permiten a sus élites gobernar porque consideran a sus élites también como parte de la ciudadanía. Ellos no son una clase gobernante. Entonces, ¿cómo le llaman ellos a este tipo de gobiernos? Tiranías, autocracias, dictaduras. Entonces, hay una clara referencia a eso. Ahora, cuando él dice, no le podemos decir a los otros países del mundo lo que deben hacer, pero sí les podemos dar una clara advertencia de amigo a un amigo. Este discurso no va dirigido a los gobiernos nacionales que en su mayoría en los países desarrollados en este momento son globalistas, ¿no? Yo identifico que esta parte del discurso va dirigida a los movimientos y a los partidos de oposición, que claramente él hace referencia de que El Salvador no tiene la capacidad ni el poder de cambiar las cosas, pero sí puede advertir a estos movimientos y a estos grupos que le podríamos llamar movimientos de personas preocupadas por lo que está sucediendo, que le podríamos llamar movimientos patriotas o incluso movimientos nacionalistas, ¿verdad? Para que tomen las riendas del poder en sus países por la vía democrática y enderecen el rumbo de deterioro que sus países llevan de una manera muy acelerada. Ahora, cuando habla de que no encarcelan opositores en El Salvador, de que hay libertad de expresión y de que le ha devuelto las calles a su gente, lo tenemos muy claro. Los efectos o resultados de las políticas de seguridad pública, lo que a grosso modo se le llaman la guerra contra las pandillas, pero que el gobierno llama Plan Control Territorial en sus diversas etapas, ha sacado de circulación a las pandillas. En otras palabras, le ha quitado el poder territorial y lo ha devuelto al Estado. Y cuando me refiero al Estado, no quiere decir al gobierno en sí, sino que hoy, si el Estado, como representante del pueblo y administrado por el gobierno, ejerce el control y la seguridad, la gente puede circular libremente y la gente se siente segura. Ahora, en El Salvador, a pesar de que miembros de la oposición del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, y Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, ellos siempre he dicho de nacionalista tienen muy poco, tienen más de globalistas, aunque ellos lo traten de hacer ver que a sus ex líderes o ex exponentes de la política se les ha encarcelado por ser opositores, eso es falso. La verdad que el tema de corrupción por las élites y por la clase política o la mal llamada clase política tradicional en El Salvador fue muy grande. Existen documentados cientos de casos de corrupción de los 20 años de los gobiernos de Arena y de los 10 años de los gobiernos del FMLN. Tenemos un presidente procesado. Tenemos 2 expresidentes prófugos de la justicia. Y tenemos a otro expresidente que tuvo que salir huyendo. Él mismo se autoexilió por actos de corrupción, defraudar al Estado y no sé por qué otros delitos. Por lo tanto,
o la gente que formó parte de la oposición se autoexilia porque saben lo que han cometido, o huyen del brazo de la ley porque saben lo que han cometido y ya se hizo público. Para finalizar, tal vez mencionar que cuando él dice de que El Salvador se convierte prácticamente en un faro de esperanza o en un pequeño país donde las personas que quieran innovar, donde las personas que se quieran expresar a nivel artístico-cultural, donde se pueda desarrollar la expresión tecnológica, cuando él habla al respecto, es claramente darle a entender al mundo de que los niveles de seguridad de El Salvador, de que la seguridad jurídica, de que el progreso y las políticas de corte económico, de que la libertad de expresión, de que la libertad y el respeto a poseer la propiedad privada, de que la igualdad ante la ley dentro de un sistema judicial que se está robusteciendo, la seguridad que brinda una Policía Nacional Civil muchísimo más profesional, el profesionalismo de las Fuerzas Armadas, le van a asegurar a todo inversor y a toda persona que se quiera mover a El Salvador de que va a estar seguro y va a poder llevar una vida digna. Caso contrario de lo que sucede en el resto del mundo occidental, que se está deteriorando por las políticas globalistas y por su reacción a una realidad muy grande que está sucediendo en el mundo: la construcción del nuevo orden multipolar. Esto es lo que podríamos decir claramente sobre el presidente Nayib Bukele. Buenas tardes. Para aquellos que no lo saben, yo no soy político. Soy un economista liberal libertario, que jamás tuvo la ambición de hacer política y que fue honrado con el cargo de presidente de la República Argentina frente al fracaso estrepitoso de más de un siglo de políticas colectivistas que destruyeron nuestro país. Este es mi primer discurso frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas y quiero aprovechar para, con humildad, alertar a las distintas naciones del mundo sobre el camino que están transitando hace décadas y sobre el peligro que implica que esta organización fracase en cumplir su misión original. No vengo aquí a decirle al mundo lo que tiene que hacer. Vengo aquí a decirle al mundo, por un lado, lo que va a ocurrir si las Naciones Unidas continúan promoviendo las políticas colectivistas que vienen promoviendo bajo el mandato de la Agenda 2030, y por el otro, cuáles son los valores que la nueva Argentina defiende. En algún momento, y como suele ocurrir con la mayoría de las estructuras burocráticas que los hombres creamos, esta organización dejó de velar por los principios esbozados en su declaración fundante y comenzó a mutar. Una organización que había sido pensada esencialmente como un escudo para proteger el reino de los hombres, se transformó en un leviatán de múltiples tentáculos que pretende decidir no solo qué debe hacer cada Estado-nación, sino también cómo deben vivir todos los ciudadanos del mundo. Así es como pasamos de una organización que perseguía la paz a una organización que le impone una agenda ideológica a sus miembros sobre un sinfín de temas que hacen a la vida del hombre en sociedad. El modelo de Naciones Unidas que había sido exitoso, cuyo origen podemos rastrear en las ideas del presidente Wilson, que hablaba de la sociedad de paz sin victoria y que se fundaba en la cooperación de los Estados-nación, ha sido abandonado. Ha sido reemplazado por un modelo de gobierno supranacional de burócratas internacionales que pretenden imponerle a los ciudadanos del mundo un modo de vida determinado. Lo que se está discutiendo esta semana aquí en Nueva York, en la Cumbre del Futuro, no es otra cosa que la profundización de ese rumbo trágico que esta institución ha adoptado. La profundización de un modelo que, en palabras del propio secretario de las Naciones Unidas, exige definir un nuevo contrato social a escala global, redoblando los compromisos de la Agenda 2030. Quiero ser claro en la posición de la Agenda Argentina. La Agenda 2030, aunque bien intencionada en sus metas, no es otra cosa que un programa de gobierno supranacional de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas. Es una agenda que pretende solucionar la pobreza, la desigualdad y la discriminación con legislación que lo único que hace es profundizarla.
porque la historia del mundo demuestra que la única manera de garantizar la prosperidad es limitando el poder del monarca, garantizando la igualdad ante la ley y defendiendo el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de los individuos. Ha sido precisamente la adopción de esa agenda que obedece a intereses privilegiados y el abandono de los principios esbozados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas lo que tergiversó el rol de esta institución y la puso en una senda equivocada. Así, hemos visto cómo una organización que nació para defender los derechos del hombre ha sido una de las principales propulsoras de la violación sistemática de la libertad, como por ejemplo con las cuarentenas a nivel global durante el año 2020 y que debería ser considerado un delito de lesa humanidad. En esta misma casa, que dice defender los derechos humanos, han permitido el ingreso al Consejo de Derechos Humanos a dictaduras sangrientas como la de Cuba y Venezuela sin el más mínimo reproche. En esta misma casa, que dice defender los derechos de las mujeres, permite el ingreso al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a países que castigan a sus mujeres por mostrar la piel. En esta misma casa, sistemáticamente se ha votado en contra del Estado de Israel, que es el único país de Medio Oriente que defiende la democracia liberal, mientras se ha demostrado en simultáneo una incapacidad total de responder al flagelo del terrorismo. En el plano económico, se han promovido políticas colectivistas que atentan contra el crecimiento económico, violentan los derechos de propiedad y entorpecen el proceso económico natural, llegando a impedirle a los países más postergados del mundo gozar libremente de sus propios recursos para salir adelante. Regulaciones y prohibiciones impulsadas precisamente por los países que se desarrollaron gracias a hacer lo mismo que hoy condenan. Se ha promovido además una relación tóxica entre las políticas de gobernanza global y los organismos de crédito internacional, exigiéndole a los países más relegados que comprometan recursos que no tienen en programas que no necesitan, convirtiéndolo en deudores perpetuos para promover la agenda de las élites globales. Tampoco ha ayudado el tutelaje del Foro Económico Mundial, donde se promueven políticas ridículas con anteojeras maltusianas, como las políticas de emisión cero, que dañan sobre todo a los países pobres, a las políticas vinculadas a los derechos sexuales y reproductivos, cuando la tasa de natalidad de los países occidentales se está desplomando, anunciando un futuro sombrío para todos. Tampoco la organización ha cumplido satisfactoriamente su misión de defender la soberanía territorial de sus integrantes, como sabemos los argentinos de primera mano en la relación con las Islas Malvinas. Y llegamos incluso a una situación en la que el Consejo de Seguridad, que es el órgano más importante de esta casa, se ha desnaturalizado, porque el veto de sus integrantes permanentes se empezó a utilizar en defensa de los intereses particulares de algunos. Así estamos hoy, con una organización impotente en brindar soluciones a los verdaderos conflictos globales, como ha sido la aberración y aberrante invasión rusa a Ucrania, que ya le ha costado la vida a más de 300.000 personas, dejando un tendal de más de 1 millón de heridos en el proceso. Una organización que en vez de enfrentar estos conflictos, invierte tiempo y esfuerzo en imponerle a los países pobres qué, cómo y deben producir, con quién vincularse, qué deben comer y en qué creer, como pretende dictar el presente pacto del futuro. Toda esta larga lista de errores y contradicciones no ha sido gratuita, sino que ha redundado en la pérdida de credibilidad de las Naciones Unidas ante los ciudadanos del mundo libre y en la desnaturalización de sus funciones. Por eso, quiero hacer una advertencia. Estamos ante un fin de ciclo. El colectivismo y el postureo moral de la agenda woke se han chocado con la realidad y ya no tienen soluciones creíbles para ofrecer a los problemas reales del mundo. De hecho, nunca las tuvieron. Si la Agenda 2030 fracasó, como reconocen sus propios promotores, la respuesta debería ser preguntarnos si no fue un programa mal concebido de inicio, aceptar esa realidad y cambiar el rumbo. No se puede pretender persistir en el error redoblando la apuesta de una agenda que ha fracasado. Siempre ocurre lo mismo con las ideas que vienen de la izquierda. Diseñan un modelo acorde a lo que el ser humano debería ser, según ellos, y cuando los individuos libremente actúan de otra manera, no tienen mejor solución que restringir, reprimir y coartar su libertad. Nosotros en Argentina ya hemos visto con nuestros propios ojos lo que hay al final de este camino de envidia y pasiones tristes. Pobreza, embrutecimiento, anarquía y una ausencia fatal de libertad.
Todavía estamos a tiempo de apartarnos de ese rumbo. Quiero ser claro con algo para que no haya malas interpretaciones. La Argentina, que está viviendo un proceso profundo de cambio en la actualidad, ha decidido abrazar las ideas de la libertad. Esas ideas que dicen que todos los ciudadanos nacemos libres e iguales ante la ley, que tenemos derechos inalienables otorgados por el Creador, entre los que se encuentran el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Esos principios que ordenan el proceso de cambio que estamos llevando adelante en la Argentina son también los principios que guardarán nuestra conducta internacional a partir de ahora. Creemos en la defensa de la vida de todos. Creemos en la defensa de la propiedad de todos. Creemos en la libertad de expresión para todos. Creemos en la libertad de culto para todos. Creemos en la libertad de comercio para todos. Y creemos en los gobiernos limitados, todos ellos. Y como en estos tiempos lo que sucede en un país impacta rápidamente en otros, creemos que todos los pueblos deben vivir libres de la tiranía y la opresión, ya sea que tome forma de opresión política, de esclavitud económica o de fanatismo religioso. Esa idea fundamental no debe quedarse en meras palabras, tiene que ser apoyada en los hechos, diplomáticamente, económicamente y materialmente, a través de la fuerza conjunta de todos los países que defendemos la libertad. Esta doctrina de la nueva Argentina no es más ni menos que la verdadera esencia de la Organización de las Naciones Unidas, es decir, la cooperación de Naciones Unidas en defensa de la libertad. Si las Naciones Unidas deciden retomar los principios que le dieron vida y volver a adaptar el rol para la que fue concebida, cuente con el apoyo inclaudicable de la Argentina en la lucha por la libertad. Sepa también que la Argentina no acompañará ninguna política que implique la restricción de las libertades individuales, del comercio ni la violación de los derechos naturales de los individuos. No importa quién la promueva ni cuánto consenso tenga esa institución. Por esta razón, queremos expresar oficialmente nuestro disenso sobre el Pacto del Futuro firmado el día domingo e invitamos a todas las naciones del mundo libre a que nos acompañen, no solo en el disenso de este pacto, sino en la creación de una nueva agenda para esta noble institución, la agenda de la libertad. A partir de este día, sepan que la República Argentina va a abandonar la posición de neutralidad histórica que nos caracterizó y va a estar a la vanguardia de la lucha en defensa de la libertad. Que Dios bendiga a los argentinos y a todos los ciudadanos del mundo y que las fuerzas del cielo nos acompañen. ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias. Con respecto a Javier Milei, su discurso es bastante singular porque recordemos que Javier Milei es una persona que llega al poder a través del uso de una ideología. Es decir, la ideología capitalista, la ideología de derecha. Y considerado un libertario por el hecho de que él trata de promover el anarcocapitalismo, entendiendo el anarcocapitalismo no como un descontrol del capitalismo, sino que como un capitalismo sin una jerarquía que centralice toda la empresa, sino que más bien una libre empresa en donde sea la oferta y la demanda la que rija los movimientos de la economía. Ahora, Argentina ha vivido durante muchos años con un sistema de bienestar que ha resultado ser fallido. En los tiempos de la Guerra Fría, el sistema de bienestar que era utilizado por los gobiernos militares fue un modelo que perteneció a su época. Un modelo dentro de la Guerra Fría. Un modelo que precisamente perseguía el que las facciones izquierdistas no adquirieran mayor poder, y esto era a través de un sistema de subsidios hacia los estratos más bajos, llámese clase obrera, llámese campesino, cualquier persona dentro de los estratos bajos que pudiera ser susceptible o pudiera estar expuesto a interesarse en la ideología de izquierda. Sin embargo, ya una vez terminada la Guerra Fría, veríamos a una Argentina a la cual llegarían gobiernos socialdemócratas, gobiernos de derecha, como por ejemplo nos acordamos del gobierno de Carlos Menem,
quien fue acusado de corrupción, quien fue acusado de malversar fondos, de manejar mal la economía, posteriormente una dolarización fallida. Lastimosamente a los argentinos les sucedió lo del corralito, que es que no podían sacar sus dólares, solo hasta ciertas cantidades porque no había dinero. Por lo tanto, después de todos estos sucesos fallidos, se instaura el kirchnerismo, que hace poco cumplió 20 años. Estamos hablando de los gobiernos tanto de Néstor Kirchner como el de Cristina Fernández de Kirchner. Gobiernos de izquierda, llamados progresistas, no una izquierda comunista, no, una izquierda progresista, que engrosaron al Estado. Crearon un Estado inicialmente sólido, pero ese Estado se empezó a corromper. Y al corromper este Estado, entonces lo que tendríamos es un sistema de bienestar fallido con subsidios solo a personas que pertenecían al mismo movimiento o a los partidos de izquierda y que apoyaban al gobierno. Luego las personas que no pertenecían a esa ideología y que no apoyaban al gobierno no se habían beneficiado por ese sistema de bienestar, una economía que fluctuaba demasiado, un peso argentino que entró a una espiral de devaluación sin detenerse, una economía incipiente prácticamente en lo que se convirtió Argentina, al punto de que muchas de las personas empezaron a cambiar su manera de pensar y le dan la oportunidad a Mauricio Macri. Mauricio Macri de derecha no pudo solucionar nada. Al contrario, a él el posterior gobierno de Alberto Fernández lo acusaría de haber adquirido los mayores préstamos en la historia de Argentina, por lo cual su deuda con el Fondo Monetario Internacional prácticamente se volvió impagable. Y ese es un problema muy grande que tiene Argentina en este momento. Argentina tiene problemas de deudas extremas a comparación de la mayoría de los otros países latinoamericanos. Argentina tiene un problema de corrupción. Argentina tiene un problema de un Estado demasiado grande, ineficaz e ineficiente. Argentina tiene un problema de un estado de bienestar que no soluciona los problemas de la gente. Y Argentina tiene un problema de una sociedad altamente polarizada. En este contexto, tenemos que entender que Javier Milei pertenece a una clase de personas en las cuales se oponen a todo este proceso y a toda esta ideología que le hizo daño a su país. Por lo tanto, visto desde la óptica ideológica, es que nosotros tenemos que analizar su discurso. Por ejemplo, habla de las economías colectivistas que le han hecho daño a la Argentina. Tiene mucha razón. En su momento pudieron haber funcionado, más que todo en el contexto de la Guerra Fría, pero ya después de la Guerra Fría, ya no. Ahora habla de que necesita alertar a las Naciones Unidas sobre lo que va a ocurrir si la Organización de las Naciones Unidas se desvía de su propósito original, el cual entendemos que fue evitar nuevamente un conflicto mundial. Ahora, si continúa promoviendo la Agenda 2030, entonces habla de que las sociedades se van a corromper, van a entrar en decadencia. Y eso no solo lo dice el presidente Javier Milei, sino que también lo ha dicho el presidente Nayib Bukele. Miren, para hacerlo corto, la Agenda 2030 proviene de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se aprobaron en el año 2000, pero para el año 2015 habían generado muy pocos resultados. Por lo tanto, al no funcionar, los cambiaron y las llamaron Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque los Objetivos de Desarrollo del Milenio, una meta insostenible, ahora esta sostenible. Son 17 objetivos con 169 metas que realmente la mayoría de la gente no las conoce. Ahora, cuando él habla de los peligros de la implementación de esta agenda, tenemos que entender que los objetivos puestos en papel suenan muy bonitos, con resultados loables, y tal vez el deber ser
y tal vez el tipo de sociedad que como seres humanos quisiéramos aspirar a tener. Pero la verdad de las cosas es que hay un trasfondo bastante oscuro de esta situación. Y el trasfondo bastante oscuro de la situación del cual habla Javier Milei es claramente la construcción de un gobierno central mundial o un gobierno global mundial que controle toditita las actividades de la vida diaria de los seres humanos. Y es ahí donde esto se vuelve demasiado peligroso. ¿Por qué? Porque se habla, por ejemplo, de las ciudades de 15 minutos, ciudades en las cuales para poder salir de ellas los ciudadanos van a tener que pedir permiso. Se habla de una identidad global, eso quiere decir que usted va a ser prácticamente monitoreado, no importa en cualquier país del mundo en el que esté. Eso es falta de privacidad y eso es pérdida de derecho a la libertad. Ahora también cuando se habla de que se debe de consumir menos carne, de que se deben de consumir menos combustibles fósiles, realmente ahí hay una contradicción porque nosotros veremos que las élites, que son quienes han diseñado este modelo de los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, son personas que tienen sus jets privados, que tienen sus yates. En otras palabras, personas que no están dispuestos a dejar su estilo de vida, pero sí hacer que el resto de la ciudadanía los deje. Y estos objetivos, estos 17 objetivos y 169 metas fueron diseñadas por el Foro Económico Mundial. Esto viene al pensamiento de Klaus Schwab y también de ciertas élites globalistas, más que todo angloamericanas, e incluso la corona británica, que apoya todo este proceso, en el cual Javier Milei lo entiende como el gobierno mundial manejado por un grupo reducido de la élite que controla a toda una sociedad o a todo un colectivo mundial, el cual pierde sus derechos, el cual pierde su libertad y el control del Estado sobre ellos manipula las acciones, decisiones e interacciones de los ciudadanos. A eso se refiere realmente Javier Milei. Ahora, una de las situaciones es que este gobierno mundial no va a ser elegido democráticamente, sino que va a ser electo solamente por el grupo selecto que ha diseñado o que apoya este proceso. Esto es prácticamente un nuevo orden mundial, ¿verdad? Ahora, cuando habla de que a los organismos de derechos humanos se han incorporado estados que son violadores de los derechos humanos, tiene toda la razón. Menciona a Cuba y menciona a Venezuela. Nosotros ya conocemos que en Cuba hay una dictadura desde 1959. Y entenderíamos a esta dictadura que ha manejado una dinámica autoritaria y que lentamente le ha venido quitando los derechos y las libertades a sus ciudadanos, los cuales nunca devolvió. Por lo tanto, veremos que cada vez que hay un intento de levantamiento en contra de un gobierno, entonces es reprimido inmediatamente. Pero aquí hay una trampa. Aquí hay una trampa porque precisamente se tratan de alzar levantamientos en contra del gobierno castrista, apoyados por organismos de inteligencia extranjeros, por el mismo Estados Unidos, por mismos países europeos y por algunos países latinoamericanos, cuyos gobiernos temporalmente han sido de derecha, ¿verdad? Incluido el de El Salvador en su momento, por intereses políticos. Entonces, el gobierno castrista, al ver
estos intereses políticos extranjeros, se cierra más y reprime más. Entonces, esta es una situación que le quita legitimidad también a los procesos internos de subversión o de levantamiento en contra de estos gobiernos. Y ellos utilizan la estrategia de choque directo contra la autoridad, para que la autoridad golpee con fuerza, reprima, y entonces a quien golpeó se convierta en mártir, a quien ultimó se convierta en mártir, y así poder en vitrina internacional lo malo que es el gobierno castrista. Pues esta es la misma tónica que hemos visto nosotros que se ha venido manejando en Venezuela. Con la diferencia es que en Venezuela tenemos a un gobierno que tiene temor de caer porque tuvo que hacer uso de la fuerza por la injerencia anterior que existió en apoyo a la oposición. Es decir, un gobierno que se convirtió en violador de derechos humanos por chocar con la ciudadanía a través de la autoridad de una manera bastante represiva. Y también entenderemos que aparentemente el narcotráfico ha permeado también las instituciones estatales y que también ha permeado el gobierno en sí. Esa es una acusación muy clara que hace Estados Unidos. Ahora, lo que tenemos que entender es que en la dinámica de esta represión a la ciudadanía o esta violación a los derechos humanos es una situación de carácter multidimensional. Es una situación que también se provoca con la intención de que el gobierno reprima, y el gobierno al reprimir, entonces las noticias o el mass media pueda generar una cobertura internacional que sirva de acusación a ese gobierno. Y así es como funciona. Y no es una justificación ni al gobierno castrista ni al gobierno chavista o madurista, porque son gobiernos violadores de derechos humanos, ¿verdad? Eso lo tenemos muy claro. Ahora, claramente, cuando habla muy bien de que a estos organismos de derechos humanos se le ha dado cabida a países cuyos gobiernos no les dan ni siquiera la libertad de descubrirse físicamente. Javier Milei claramente se refiere de una manera específica a los miembros del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. En el 2024 teníamos a Alemania, Argelia, Argentina, Bangladesh, Bélgica, Benín, Camerún, Chile, Costa Rica, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Estados Unidos, Finlandia, Gambia, Georgia, Honduras, India, Kazajstán, Kirguistán, Lituania, Luxemburgo, Malasia, Maldivas, Marruecos, Montenegro, Paraguay, Qatar, Rumania, Somalia, Sudáfrica, Sudán y Vietnam. Y ahora los que todavía se mantienen, ya que es una lista parcial pendiente de elecciones, pero los que todavía se mantienen a ser reelectos, tenemos Alemania, Argelia, Bangladesh, Bélgica, Chile, Costa Rica, Georgia, Kirguistán, Maldivas, Marruecos, Rumania, Sudáfrica, Sudán y Vietnam. Cuando él hace la crítica de la existencia de gobiernos o estados que no les permiten ni siquiera a sus mujeres descubrirse y tienen que estar tapadas, está hablando claramente de aquellos estados y aquellos gobiernos cuya interpretación del Islam es o radical o muy estricto. Y en este caso podríamos entender que hablaría de aquellas personas que son musulmanas en Emiratos Árabes Unidos, aquellas personas que son musulmanas en Kazajstán, Kirguistán, en Malasia, en las Maldivas, en Marruecos, en Qatar, en Somalia también. Por lo tanto, él claramente deja entrever que en la Organización de las Naciones Unidas hay una descomposición tal que ha creado una contradicción dentro de la misma organización que no se pregona con el ejemplo. Y tal vez otro punto bastante importante que podemos destacar de Javier Milei es el hecho de que habla de que
el sistema de las Naciones Unidas prácticamente está caduco. Es lo mismo que ha venido mencionando tanto el ministro de Relaciones Exteriores de China como el ministro de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa, lo ha dicho el presidente Bukele en su momento. Incluso veo con buenos ojos que la administración Biden también apoya el esfuerzo de reformar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Por qué? El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas consta de 5 miembros con poder de veto. Estamos hablando de aquellas potencias que resultaron ganadoras en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, Inglaterra, Francia, China y la Unión Soviética en su momento y hoy Rusia, la Federación Rusa. Y 10 miembros transitorios que son electos o reelectos cada 2 años. Pero esto es resultado del contexto de la Segunda Guerra Mundial, de final de la Segunda Guerra Mundial. Y su proceso tuvo validez en el contexto de la Guerra Fría, pero el mundo ha cambiado. El mundo ya no es bipolar, el mundo ya no es unipolar, el mundo es multipolar. Y hay potencias emergentes como Brasil en Sudamérica, la India en Asia. Tenemos a Sudáfrica, que ya es miembro activo de los fundadores del BRICS. Y tenemos otros países de la zona del Medio Oriente, como Arabia Saudita y algunos países del norte de África, que en el nuevo contexto del orden multipolar tendrían que tener poder de veto y estar de manera permanente dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿verdad? Se propone que se incluyan 5 países más. Ahora hay un temor de Occidente acá, porque con la construcción del nuevo orden multipolar se está rompiendo aquel esquema de dominación global estadounidense a través de la unipolaridad. Y también se está llevando a cabo un proceso de desdolarización muy grande. Y muchas de estas potencias emergentes y países que de una u otra manera se están relacionando con los países del BRICS y están haciendo negocio, están comerciando en la moneda local y se están desdolarizando, son países que apoyan la multipolaridad que va comandada por la Federación Rusa y por la República Popular de China. Por lo tanto, hay un temor de Occidente para que esto suceda, porque ya no sería igual de fácil solamente hacer un cabildeo y hacer una negociación con Francia y con Inglaterra para Estados Unidos, por ejemplo, para ellos tener una mayoría dentro del Consejo, sino que hoy tendría que lidiar con muchas más naciones que todo aparenta que son más propensos a estar del lado de la multipolaridad y de países como la Federación Rusa y como la República Popular de China, y no con Estados Unidos. Algo es cierto, y lo ha dicho tanto el presidente Nayib Bukele en las Naciones Unidas, en la Asamblea General, como hoy Javier Milei. Y es el hecho de que el mundo no es más seguro que antes, el mundo es más peligroso. Por la construcción del orden multipolar y la reacción que hay hacia él por parte de Occidente, por la implementación del globalismo que está desconfigurando las sociedades, desmejorando y deteriorando a Occidente, y por el nuevo cambio de polo de poder, que Occidente y su cultura occidental está empezando a reducirse y las culturas emergentes están empezando a crecer en cantidad de personas. Por lo tanto, estos 2 presidentes hacen un claro llamado de atención a toda la comunidad global que el mundo tiene que cambiar. Tiene que haber un cambio de rumbo, porque si no, el mundo no solo va a ser un mundo en guerra, sino que va a ser un mundo dividido y un mundo que no se va a poder poner de acuerdo para enfrentar las amenazas globales. Argentina, tal como le dice el presidente Milei, es una nueva Argentina.
ellos no van a acompañar la implementación de la Agenda 2030 porque la consideran contraria a sus valores conservadores y occidentales. El mismo tema con respecto al Pacto del Futuro, al cual criticó mucho que realmente el Pacto del Futuro, a lo cual Argentina no se adhiere y que El Salvador se abstuvo de votar también. El Pacto del Futuro es la continuación del compromiso para implementar la Agenda 2030. Yo creo que esto es lo más importante que dijo el presidente Javier Milei. Y lo vamos a dejar hasta acá y en la próxima ocasión vamos a platicar sobre otros más temas que son de mucho interés para todos los salvadoreños y para toda la comunidad latinoamericana. Se me cuidan mucho y recuerden algo, digan siempre la verdad. Chao.